retrasadísimos, pero con mucha información. Vámonos, mi querida Adriana, échele. Bueno, primero una disculpa a Yasmín Ugalde y a nuestros invitados especiales Rodrigo Guillot y Gonzalo Ballesteros, pero ha sido una semana bastante movida y lo dije temprano, yo pensé que ya era viernes, que nos íbamos a poder relajar y viene la detención de Caro Quintero y nos desfasa todo, nos retrasa todo, pero qué bueno que cuento con su paciencia generosa. Mi querida Yasmín Ugalde, miembro del Instituto Nacional, el Instituto de Formación Política de Morena. ¿Cómo estás, mi querida Yasmín? Buenas noches. Vicente, pues muy contenta de estar aquí contigo, tu auditorio, y ya sabes, aquí esperamos. La realidad es que la mesa que nos antecede, pues de lujo, ¿cómo no dejar que se expresen? Había mucho que decir, todavía hay mucho que decir, y pues aquí estamos. Muchas gracias, Vicente. Gracias, Yasmín. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Movido de Washington, que estuvimos dando cobertura precisamente a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden. Y de eso tenemos que hablar, Yasmín, con nuestros invitados especiales, Rodrigo Guillot, colaborador de la Coordinación Internacional del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y periodista de Sin Línea MX. Rodrigo, qué bueno que han aguantado. Una disculpa y muchas gracias por acompañarnos. No, ya sabemos que es maratónico esto contigo, entonces uno se prepara porque hay que dar la batalla en todo momento. Gracias, Rodrigo, gracias. Y Gonzalo Ballesteros, ex coordinador de asesores de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. También te agradezco, Gonzalo, por aguantarnos, por estar aquí. Buenas noches. No, al contrario, muchísimas gracias y además fue un placer escuchar los comentarios de los participantes de la mesa anterior, porque como sabemos, el tema de hoy, el tema que estamos por tocar, tiene ciertas líneas pegadas a lo que acaba de suceder. La captura de Quintero es también una cuestión de las relaciones internacionales de México y Claro, Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro. obvio, es un tema muy complejo y que dio para muchísimo más comentarios y creo que te vas a aventar todavía más días con este tema. Uf, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento? Gonzalo, a ver, Yasmín, ¿cómo le fue al presidente? Iniciemos por ahí, porque además, ahora con la detención de Caro Quintero, que se da a solo horas de que regrese el presidente a México, es un regalo de López Obrador a Biden, dicen en la oposición. Te escucho, Yasmín, con tus primeras impresiones. Sí, bueno, pues cómo le fue al presidente, cómo nos fue a nosotros, a nosotras, como mexicanos, mexicanas, pues bueno, yo creo que se tendría que calificar como exitosa la visita, pero más allá de eso, y yo creo que Gonzalo es una maravilla que lo tengamos aquí porque podrá profundizar precisamente, ¿no? Como este análisis simple que se hace, ¿no? Donde, bueno, ahí está el regalo de Andrés, ¿no? Días después, así como estas bajezas de poder analizar esta visita de Andrés Manuel, si se sentó, si se paró, que si el botón, que si los zapatos. Nos seguimos quedando con un análisis muy por encima y que amerita las relaciones internacionales, las bilaterales que tiene nuestro país, amerita una profundidad seria con especialistas, como en el caso de hoy, que estén aquí Rodrigo
Rodrigo y Gonzalo, ¿no? Entonces, digo, si bien se puede calificar buena la visita, a mí me parece pertinente hacer un análisis serio, profundo, de calidad, pues, ¿no? Lo amerita, porque aparte, lo hemos comentado muchas veces, que es algo que se queda muy por encima, ¿no? Es decir, se revisa estas visitas, se revisan muy desde los protocolos y van más allá, tienen una profundidad seria, ¿no? Rodrigo, perdón, pero esta información sigue circulando, sigue surgiendo. ¿Cómo viste a esta prensa y a esta oposición política tan desencajada que más allá de hablar de los temas relevantes, de los que por cierto publicó un hilo interesante el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que resultó mejor reportero que uno que otro que cobra y cobra caro en los medios de comunicación, pues se fijaron más en que si el presidente se sentó así, en que si bostezaba Joe Biden, en que si le respondía puras tonterías, mi querido Rodrigo. Bueno, como comentaba mi compañera, es lo usual, ¿no? Y decía que qué bueno que hay gente que puede hacer análisis distintos y medios de comunicación que los promueven, que los difunden. Creo que para eso estamos aquí también, para más allá de quejarnos, pues ya ni quejarse vale la pena, hombre. Ya sabíamos que la señora Tijerina iba a hacer sus tweets de lenguaje no verbal, ¿no? Y que el PRI y el PAN pues iban a hacer sus... Es algo que sucede cada mañanera casi, ¿no? Pero bueno, hay análisis que hacer y hay preguntas que contestarnos. ¿Cómo cuáles? Mira, yo por ejemplo señalaría de las 5 propuestas que hace Andrés Manuel ahí en la oficina oval de la Casa Blanca, que las enumero muy rapidito. El suministro de petróleo, que va a duplicar este suministro que hace México a usuarios estadounidenses que bajan a la frontera sur y se surten porque resulta que en México la gasolina es más barata que en Estados Unidos y les conviene más a los gringos bajar a la frontera y cargar gasolina. Bueno, también les propone el uso de gasoductos, porque tú recordarás que hace un par de años en Texas hubo una crisis del gas, ¿no? Una crisis de suministro del gas en pleno invierno que causó no solo un problema económico, porque el gas es uno de los combustibles más importantes para el comercio y la industria, para transportar cosas, para hacer funcionar las industrias. Entonces, pero además en el invierno, la gente en Texas, en un invierno muy crudo, pues necesita del gas para sobrevivir, para mantenerse calientes. Entonces hubo una crisis humanitaria por el asunto del gas. Él habla de que se usen más de 1,000 kilómetros de gasoductos mexicanos para surtir gas en Estados Unidos. El asunto de la soberanía alimentaria y la eliminación de aranceles y lo que él llama trámites engorrosos, Andrés Manuel los llama así, que de hecho ya es uno de los acuerdos que se toman explícitamente en el comunicado conjunto. También habla de incluir a Estados Unidos en la industrialización del litio, que es una cosa que nos aconsejó Evo Morales, por cierto, empezar la industrialización del litio cuando vino aquí en el contexto de la reforma eléctrica. Él hablaba de cómo Bolivia empezaba a hacer asociaciones estratégicas, en el caso de Bolivia, pues con China, sobre todo, y con otros países productores de tecnologías relacionadas a la industria del litio. En nuestro caso, pues el socio más cómodo por razones geopolíticas, ¿no? De la posición geográfica, pues es Estados Unidos. Eso también lo propone Andrés Manuel. Y bueno, el asunto de la migración. Si nos fijamos bien, las 5 cosas, ¿no? El encarecimiento del petróleo, la crisis del gas, la inflación y la soberanía alimentaria que necesita Estados Unidos y México, la industrialización del litio, en donde México dice, éntrale, compadre, pero es bajo los términos soberanos, porque acabamos de nacionalizar el litio, y la migración, que significa pues la oferta de fuerza de trabajo. Todos estos 5 elementos apuntan cada uno a un segmento de la crisis económica que está viviendo Estados Unidos, hegemónica también. Se está enfrentando a una Rusia que está ganando la guerra económica y la guerra posicional contra Ucrania y contra la OTAN. Vimos cómo pues Boris Johnson salió debilitado, ¿no? Cuando Gran Bretaña es siempre uno de los
bastiones de la Unión Europea. Bueno, Boris Johnson salió muy debilitado, el euro está cayendo a su mínimo histórico, y por otro lado, Estados Unidos, además de perder con Rusia esa guerra, pues está perdiendo la guerra económica con China, porque China para 2025 va a superar por primera vez el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, si no cambian las proyecciones. Y además China fue el único país en el mundo cuyo PIB no decreció, no se fue a números rojos durante la pandemia. Dejó de crecer lo que estaba creciendo, que era alrededor de 5 o al 8%, cuando Estados Unidos crece 2, 3%. Pero durante la pandemia todos los países del mundo se fueron para números negativos y China no. Está perdiendo también esa guerra. Y en ese sentido geopolítico de la disputa hegemónica, México dice, ¿sabes qué? Te ofrecemos esta alianza, sabemos de tus necesidades, pero a cambio de tener esta alianza, pues necesitas respetar la soberanía. Y además, bueno, ya lo iremos analizando, porque en su discurso y en la actitud política, recordemos que todo esto, que esta reunión viene de un contexto mucho más amplio, en donde la actividad política del Estado mexicano, de Andrés Manuel, ha venido primero de construir la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños, en donde se une toda América Latina bajo el consenso de que hay que hacer una integración sin el tutelaje de Estados Unidos. Después hace su gira en Centroamérica y el Caribe, poniendo la iniciativa de los programas sociales mexicanos para atender la migración de su raíz. Esto es totalmente contrahegemónico también, porque a los Estados Unidos les conviene una migración ilegal para que puedan cerrar y abrir las fronteras según las industrias, los capitales estadounidenses vayan necesitando de fuerza de trabajo. Cuando Andrés Manuel dice no, cimentemos el desarrollo en Centroamérica para que no haya necesidad de irse, lo que está diciendo o lo que escuchan quienes piensan en dólares desde Estados Unidos es nos va a quitar esa fuente de mano de obra barata, ¿no? Porque va a cambiar las condiciones de explotación en Centroamérica y en el sur. Y bueno, después de eso hace la defensa de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, cuando la cumbre de Los Ángeles, de las Américas, y demuestra que no solamente es que México está muy activo y muy presente en América Latina, sino que más bien Estados Unidos no tiene una capacidad y necesitaba de México, necesitaba de la buena venia de Andrés Manuel para legitimar sus espacios de dominación y no lo ha hecho, ¿no? Yo hasta ahí le dejaría, pero fijémonos qué importante es cuando analizamos, además de la corbata y el botón que Andrés Manuel dice, pues no me lo desabroché porque se me iba a ver la panza y ya, ¿no? Y se ríe. Es una crítica muy burda, así es la oposición, pero además de esos debates tuiteros que no trascienden a nada, pues hay que ir rascándole a las causas profundas y a las relaciones de fuerza al interior de México, al interior de Estados Unidos y en el panorama internacional geopolítico. Así es, y nada más por que trajo a colación, Rodrigo, ese pitorreo del presidente con mucho sarcasmo de por qué se sentó como se sentó. Es que nos fue muy mal, Gonzalo. Estaba informándome con Loret en redes sociales y dice Loret, la visita a Biden nos costó $13 millones por minuto de plática en la Casa Blanca. Así de caro sale que le perdonen los berrinches al presidente. Pues yo tengo otros datos. Lo último que supe es que los empresarios se habían comprometido, tanto mexicanos como estadounidenses, a invertir, creo que, y si recuerdo bien, $40 mil millones. Una locura así. Pero bueno, cada quien informa básicamente lo que quiere. Por cierto, a Loret yo no lo vi en la oficina Oval, ahí donde entramos nosotros, orgullosamente como el único medio independiente, alternativo y digital, con acreditación, con acceso, para que no nos vengan a contar de tonterías, para no darles el control a los medios con intereses, a los medios corporativos, a los medios mercenarios, porque hemos sido muy pocos, creo yo, los que hemos hablado pues con conocimiento de causa, porque estuvimos ahí. Gonzalo, te escucho. Claro, bueno, es que también es importante entender que el nivel de análisis que quieren los periodistas reflejar hacia la mayoría de la población es tomando en cuenta elementos burdos, absurdos, porque saben perfectamente que al tratar de argumentar
con mayor conciencia se les cae el teatro, ¿no? Entonces, por eso se ven obligados, se ven esquinados a sacar temas, a poner elementos en la comunicación que están totalmente deformes, que no tienen ni pies ni cabeza, con lo cual pueden defenderse o tratar de defenderse desde su posición conservadora. Yo creo ahí también es una forma en la que hoy los medios de comunicación responden desde las cabezas de los dueños de los medios de comunicación en México, con una falta de identidad muy fuerte. Lo estaba analizando tanto ayer con la querida Yasmín, como he venido reflexionándolo. Me parece que sí es un problema de falta de identidad, porque encuentran a un mandatario mexicano como si tuviera que ser obligado a que el protocolo diplomático fuese el más perfecto, ¿no? Que incluso pudiera expresarse en inglés el presidente mexicano, que fuera todo de una manera impresionante, ¿no? Y a falta de ello, cuando haya algo que quizá no encajó, ya inmediatamente dicen, hubo errores, está fallando esto, va por allá y por acá. Yo creo que más bien, repito, es un conservadurismo, pero es una falta de identidad de los medios, de los dueños de los medios de comunicación y que logran atacar desde esas trincheras. Es absurdo, lo digo, y como ejemplos que lo vengo diciendo ya hace días, por ejemplo, tú recordarás que en la visita de Macron a la Casa Blanca, pues había caballos, había una serie de sinfonías, orquestas, etc., y Macron en ningún momento se pronunció nada en inglés, al contrario, lo hizo todo en francés, como lo sabe como cualquier mandatario, vas con tu propio idioma a representar incluso los orígenes de tu idioma, ¿no? Y eso es lo que van los mandatarios también en cierta medida a representar, el ser orgullosos de su lengua natal, ¿no? Tú lo podrás ver también en las pláticas, lo decía ayer con Yasmín, en las pláticas entre Vladimir Putin y Angela Merkel en el pasado, bueno, ahí estaban los intérpretes, a pesar de que Vladimir Putin habla perfectamente el alemán, quizá ya ahora ya no tanto, ¿no? Pero él estuvo un buen tiempo en Alemania, aprendió el alemán, se sabe expresar en alemán, pero aún así, más bien, es importante que el mandatario hable desde su propio idioma y va a haber una serie de personal calificado que te hace las traducciones debidas. Digo, si ese fuera el caso, entonces Naciones Unidas no tendría más de 150, 170 personas estudiadas en distintos idiomas de los cinco lenguas que se hablan en las Naciones Unidas que se utilizan para hacer interpretaciones. Entonces es algo muy absurdo, pero yo creo que también esto es un poco importante, Vicente, porque nos demuestra de nuevo cómo los medios de comunicación están faltos de argumentos, y eso es de lo mejor, incluso le están demostrando al pueblo que están totalmente perdidos, no saben dónde argumentar, incluso pudieron haberle preguntado a diplomáticos viejos, antaños, que quizá pudieran hacer una serie de análisis para criticar, para saber, y que posiblemente les podrían haber dado algunas pistas de dónde quizás sí fue lo erróneo o no erróneo, pero ni siquiera eso se les ocurre. Entonces recurren a la basura más abstracta que pueden sacar, inmediatamente atacan al presidente con formas de protocolo, etc., ¿no? Entonces sí me parece algo muy nefasto, algo que hemos vivido, que es una crisis que se vive, gracias de verdad que existen medios como el tuyo, porque se está dando una nueva voz, ¿no? Pero yo creo que va un poco por ahí, es una crisis de identidad, es una forma tan conservadora de verlo ellos, incluso se contradicen. Yo te lo puedo asegurar, no hay mandatario hoy a nivel global, tú lo puedes ver en reuniones bilaterales, que necesiten hablar inmediatamente el otro idioma del otro para sentirse orgullosos o algo así. Por ejemplo, tan solo la reunión de Biden hace unas horas o hace unos días con el mandatario de Israel, pues el mandatario de Israel sí se pronunció en inglés. ¿Por qué? Porque hay unas formas que él quiere cumplir, que trae unas intenciones de cumplir, y nosotros, quizás no por decirlo aquí en este programa, pero sabemos de qué manera funciona un poco Israel hacia los Estados Unidos, más con el pacto que hicieron ahora de casi un acuerdo contra Irán. Entonces, bueno, ese elemento también es un elemento político, hablar el idioma, porque quieren incluso darle el respaldo de que ahora se haya movido con Donald Trump la embajada a Jerusalén, ¿no? Pero bueno, para no salirme del tema, me parece que es una falta de crisis de identidad. Hay una crisis de identidad enorme para los medios de comunicación, los analistas, y bueno, quiero decirte, y lo decía también ayer, hay una crisis también en los analistas de relaciones internacionales, porque sí tienden a hacer mucho esto, y Guillón no me lo dejará negar, que todo el tiempo
internacionalistas suelen abusar del tema del protocolo, de que si saludó de tal manera, que si lo abrazó, que si le dio un espaldarazo, etc. Eso lo hacen que mucho, si no, muy que si no salió el presidente por el otro presidente que visita a la camioneta y todas estas sí, cosas, claro. ¿no? Digo, no es el momento incluso ni siquiera de Donald Trump cuando le hizo la grosería a Angela Merkel de no saludarla, ¿no? Ahí, Clara, hay una expresión corporal clara que dice, bueno, estoy expresándole a mi pueblo que estoy en desacuerdo contigo, ¿no? Pero nada de eso vimos con Biden, nada de eso se vio con Biden. Al contrario, yo creo que yo vi realmente un político cansado incluso, pero yo como también lo explicaba, creo que sí había preocupaciones reales, directas, de lo que se iba a tratar de su visita de Biden a Medio Oriente, y creo que eso también apresuró mucho al Departamento de Estado, y bueno, en ciertas situaciones, pues bueno, Andrés Manuel con ciertas presiones tuvo que meter en mi forma de pensar 5 temas que tenían que haberse dividido quizá en 2 capítulos y 2 visitas, el tema migratorio y todos los demás temas, ¿no? Pero sigamos avanzando ahorita con el diálogo. Yo sé que te está quemando las manos con la información de Caro Quintero, pero también es interesante porque esto se va un poco pegado al tema de las fronteras y del financiamiento de infraestructura a las fronteras. Claro, y